Gracias por obtener este material del Ministerio Refugio del Señor. Esperamos que esta presentación sea de edificación para usted y su familia. Prepare su corazón y gózate delante del Señor. Esto comenzó una noche en medio de un culto pentecostal vibrante. Yo había sido evangélico y pentecostal toda mi vida. Nunca había sido católico. Después de una adolescencia algo turbulenta, decido que tengo que regresar a la iglesia de mis padres, la única que conocía, una iglesia de extracción pentecostal y muy conservadora. Una iglesia de gente buena, de gente que me quería. En esa iglesia aprendí muchísimo. Y después de ese periodo de turbulencia que les contaba, decidí regresar a esa misma iglesia, a la iglesia de mis padres. Fue un 10 de noviembre de 1986. Una noche maravillosa que nunca olvidaré. Esa noche, en medio de ese culto pentecostal, yo decidí entregar mi vida al Señor. Sin embargo, después de mi sollozo, caigo en la cuenta del tipo de persona que estaba postrada frente a esa plataforma pidiendo perdón. Me di cuenta de que yo era una persona de carácter débil, sabía cuánto me atraía el pecado y por lo tanto estaba consciente de que iba a volver a pecar. Así que, como yo estaba decidido de entregar mi vida al Señor sin reservas de ninguna clase, yo hice una movida radical. Algo inconcebible para un pentecostal conservador como yo. Porque en mi tradición no se acostumbraba a jurar. Y esa noche, para obligarme a mí mismo, yo juré. Pero no solamente juré al Señor, sino que juré por Dios. Porque quería obligarme a mí mismo. Más o menos en estos términos. Señor Jesús, esta noche entrego mi vida. Lo quiero hacer de manera total, sin reservarme nada. Pero Señor, tú conoces mi carácter. Tú sabes cuánto me atrae el mundo y qué débil soy frente al pecado. Yo necesito obligarme a mí mismo, Señor, y te pido perdón porque yo sé que no debo jurar. Así se me ha enseñado. Pero tengo que estar seguro, obligarme a mí mismo de que nunca más volveré atrás. Así que, Señor, esta noche yo te juro que voy a hacer tu voluntad, voy a seguir tu designio, voy a obedecer tu palabra y a ponerla por obra. Siempre, no importa lo que me cueste, ni en contra de quien sea. Te lo juro por ti mismo. Claro que he pecado. He cometido muchos errores. Pero Dios es mi testigo, aquí frente a ustedes. Desde esa noche, nunca se me ha pasado por la mente tan siquiera la idea de claudicar. Nunca se me ha pasado por la mente la idea de dejar a mi Señor. Nunca se me ha pasado por la mente la idea de abandonar sus caminos y de desapegarme de la palabra de Dios. Vi mi vida cambiada y lo disfruté muchísimo. Increíble lo que está haciendo el Señor conmigo. Como he cambiado. Me di cuenta luego de que el Señor me llamaba para ser ministro, pastor, predicador, evangelizador de nuestras comunidades. Y estaba tan contento por ese llamado del cual estaba convencido. Pero claro, yo no quería ser un pastor o un ministro cualquiera. Yo quería enseñar la verdad, instruir con corrección. Así que
gracias a Dios, la denominación a la cual pertenecía, que es una de las denominaciones evangélicas más importantes de Estados Unidos, que tenía también una extensión o una sede de misión en Puerto Rico, proveían inclusive en Puerto Rico estudios para que los aspirantes al ministerio se formaran y aprendieran, para que pudieran ejercer su ministerio con excelencia. Desde Puerto Rico o en Puerto Rico, por virtud de una relación de consorcio que teníamos con el seminario nuestro aquí en Estados Unidos, en Tennessee, en Cleveland, Tennessee, en Puerto Rico se ofrecía un sistema combinado mediante el cual uno podía obtener el bachillerato y la maestría en estudios pastorales, acreditado todo por el seminario nuestro aquí en los Estados Unidos. Después que termino ese periodo de formación en nuestro seminario, se me hace la primera asignación o tarea pastoral. Se me asigna como capellán del Hospital Federico Trilla. Yo era un ministro joven, muy joven. Estaba lleno de ilusiones. Quería llevar a cabo con excelencia aquella primera tarea pastoral que se me encomendaba. Y fui capellán del Hospital Federico Trilla en Carolina, en Puerto Rico. Fue lo primero que hice como pastor, la capellanía. Desde entonces quedé prendado de la capellanía. Es maravilloso. Es una función pastoral en un contexto que no es la parroquia, que no son las paredes, las 4 paredes de la iglesia. Así que me vi sirviendo, tratando de ganar, evangelizar, cuidar, acompañar a gente que en la mayoría de los casos no compartía mi propia fe pentecostal, conservadora. Así que para mí era sencillo, se me había entrenado. Desde pequeño incluso. Miren, yo sabía que como un ministro pentecostal joven, idealista como era, yo tenía que ganar personas para Cristo. Tenía que lograr que la gente se convirtiera, se encontrara con mi Señor. Después de ese reconocimiento de parte de ellos de su condición pecaminosa, yo los refería a una de nuestras iglesias. De una de nuestras iglesias de mi denominación, por supuesto. Era sencillo realmente. Miren, toda la verdad estaba aquí contenida en este libro llamado la Biblia. Si yo tenía algún problema, simplemente tenía que abrir la Biblia y tratar de localizar, encontrar el texto indicado en el lugar indicado, para la ocasión indicada, y ya estaba resuelto el problema. Sin embargo, ya comenzando mi ministerio, comencé a sufrir algunos cuestionamientos que provocaron las primeras crisis que me han traído aquí eventualmente frente a ustedes el día de hoy. Comencé a tener algunos cuestionamientos como, bueno, pastor, esa es su opinión acerca de esos textos. Pero casualmente el testigo de Jehová que se acaba de ir de aquí hace 10 minutos tiene una interpretación o versión diferente de esos mismos textos. Entonces era la palabra de los testigos de Jehová contra la mía. Y la palabra de otros cristianos evangélicos, inclusive en contra de la mía. Porque yo quiero que ustedes sepan que teníamos un capellán pentecostal de una iglesia o denominación que no creía en la Trinidad. Eran los solo Jesús. Y yo me encontré haciendo fuerza con ese compañero porque yo quería que mi gente creyera en la Santísima Trinidad. Pero era mi palabra contra la de él. Nunca olvidaré una hermana muy querida, inteligente, sabia. Ella había tenido un parto difícil, por poco pierde la criatura, estuvo recluida durante algún tiempo. Durante ese tiempo le ministramos y la convencimos para que aceptara al Señor. Ella, muy contenta y muy agradecida, accedió, hizo la oración del pecador y se dispuso para que yo la catequizara, la instruyera en la fe durante esa breve estadía. Pero en una ocasión ella me dijo, pastor, tenemos un problema, y es que usted me dice que ahora que he aceptado a Cristo como mi Salvador personal, y ahora que he decidido seguir en sus caminos, usted me dice que tengo que bautizarme. Pero tenemos un problema porque yo fui bautizada en una iglesia evangélica luterana. Y en esa iglesia evangélica a mí me bautizaron a los 6 meses de edad. Y yo, por mi tradición luterana, creo que ese bautismo era válido.
Es más, nosotros creemos que si usted me vuelve a bautizar, yo cometo pecado. Porque dice Efesios capítulo 4, versículo 5, que nosotros debemos perseverar en un solo bautismo. Y me habló también de Hechos capítulo 16, versículo 31. Tenía textos para probar su bautismo de párvulos. Y yo tenía muy buenos textos también para probar que el rebautismo era bueno cuando se había bautizado una persona de niño. Pero era la palabra de ella contra la mía, de una evangélica como yo. Otro tipo de personas con los que me confrontaba era aquellas personas que eran libres pensadores. Pastor, no se preocupe porque usted cree eso, los demás creen otra cosa. Es realmente lo que importa es pertenecer al sitio o estar en la fe o practicar la fe que nos haga sentir mejor. O sea, me confronté ahora con los relativistas, con los que dicen, da igual una cosa o la otra, porque todos los caminos conducen a un mismo Señor, a un mismo Padre. Pero no, porque estaba claro específicamente en el Nuevo Testamento que los discípulos de Cristo tenían que perseverar en su doctrina. Y la primera iglesia tenía que perseverar en la doctrina de Cristo según enseñada por los apóstoles. Había una doctrina, había una verdad que tenían que seguir, que tenían que acatar, que tenían que confesar. No era cuestión de que cada cual creyera lo que le conveniera. Pensé que esto lo podía arreglar con mucho estudio. En ese momento decidí que yo tenía que estudiar mucho. Fue en ese momento que me decidí por la teología y la cultivé con todo mi corazón. Yo pensaba que había terminado de estudiar, pero ahora me confrontaba con problemas en el ministerio. Yo tenía que enseñar la verdad y para eso tenía que estar seguro. Y se me ocurrió que tenía que estudiar mucho. Y estudié para eso, para ejercer mi ministerio con probidad. Me matriculé en el mejor seminario protestante de Puerto Rico, de mi país, y en la opinión, según la opinión de muchos, uno de los mejores seminarios de América Latina y de América, el continente, el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Tenían una facultad excepcional, unos maestros de Biblia muy eruditos, muy buenos, muy profesionales, una biblioteca envidiable de 4 pisos, un excelente seminario. Allí fui a estudiar. Recuerdo que en el primer semestre preparé un trabajo de investigación sobre la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y me encuentro, oigan bien, me encuentro lo siguiente. San Pablo estaba luchando también en contra de la división. Y el cuestionamiento de San Pablo a los Corintios es, ¿cómo es posible que ustedes digan tener el Espíritu Santo y estén todos tan divididos? Ese es el tema central de la carta del apóstol San Pablo. Una iglesia carismática que dependía mucho del Espíritu, pero estaba dividida. Eso no podía ser así. Y me impresionó mucho lo que San Pablo decía a los corintios, porque era el problema que yo veía en el hospital y en nuestras iglesias. Había un montón de gente allá afuera, un montón de cristianos allá afuera. Escuchen bien, según las últimas estadísticas hay poco más de 30,000 denominaciones cristianas en este país. Todas aseguran basarse en la misma Biblia. Y todas arguyen estar inspiradas en un mismo Espíritu Santo. Era el problema de San Pablo. No hay nada nuevo bajo el sol realmente. Entonces esto hay que arreglarlo. Y hay que estudiar mucho. Desde entonces comencé un estudio pormenorizado de la Biblia en oración y en estudio bíblico, pidiéndole al Señor que me dirigiera. Yo había hecho un juramento. Yo estaba abierto para que el Señor me hablara, porque este problema había que resolverlo. Y se resolvía con estudio, con Biblia y oración. Me voy a ceñir al Evangelio según San Juan para comenzar. ¿Qué les parece si comenzamos por el capítulo 10, versículo 16? El Señor dice a sus discípulos, que eran judíos, los apóstoles, los jefes de la primera iglesia. Él les dice a ellos, yo llamaré otras ovejas que no son de este rebaño, o sea que no son judíos. ¿Quiénes son esas ovejas de otro rebaño? ¿Quiénes?
nosotros, ¿verdad que sí? De manera que habrá un solo redil, con un solo pastor. Uno, solamente uno. Escuchen bien. Seguimos con el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 25 al 26 y capítulo 16 del 12 al 15. Voy a parafrasear estos versículos para avanzar, escuchen, pero por favor confróntenlo en sus casas, o por lo menos ahora subráyenlo para que lo mediten, lo estudien en sus casas. Dice el Señor, tomando todos estos versículos: yo me voy, pero no les dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y el Padre enviará en mi nombre un consolador, un acompañante, un paráclito. Y le llama paráclito en el capítulo 16 el Espíritu de verdad. Y según el capítulo 14, ese Espíritu Santo les guiará a la verdad completa. ¿Escucharon bien? Jesús se va, el Espíritu Santo es enviado y el Espíritu Santo iba a estar a cargo de seguir revelando una verdad de Jesucristo hasta llegar a un conocimiento pleno. Después de Cristo viene el Espíritu Santo para seguir aunando, profundizando, enseñando, instruyendo un Espíritu Santo sobre una misma verdad. ¿Qué es lo que tenemos allá afuera? Un mismo Espíritu Santo supuestamente enseñando más de 30,000 verdades, muchas de ellas contradictorias entre sí. ¿Será eso el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que dice San Pablo, en el cual nosotros debemos perseverar en esa unidad del Espíritu. Ahora bien, esa unidad, pensé yo, ¿por qué tiene que ser visible? ¿Por qué tiene que ser visible? Digo, porque yo estoy defendiendo mi punto. Ahora yo estoy frente a ustedes como católico. Pero cuando se dio este proceso de conversión, este proceso de búsqueda, yo era bien evangélico, bien protestante, bien pentecostal y yo quería probar mi punto. Está bien, el Señor habla de una iglesia, de un espíritu y de una sola verdad. Pero ¿por qué esa iglesia tiene que ser visible? A mí me conviene que esa iglesia sea invisible para que todos quepan, para que haya mucha variedad, para que no haya lo que eventualmente encontraron las principales denominaciones evangélicas en Ginebra en 1948, cuando fundaron el Consejo Mundial de Iglesias. Ellas dijeron en los documentos de incorporación que se sometían, que fundaban el Consejo Mundial de Iglesias y se sometían al diálogo ecuménico porque se habían dado cuenta de que ellos eran parte de un gran pecado de división, que era un escándalo para la fe. Reconocido por las denominaciones evangélicas, 1948, en Ginebra. Hablé con un compañero mío y le dije, mira, tengo este problema de fe, acompáñame, ayúdame. Él era pastor y tengo que reconocer que era mejor estudiante que yo. Recurrí a él, siempre sacaba mejores notas que yo. Y él me dijo, Fernando, esa iglesia que tú estás buscando no existe, es invisible. Cuerpo místico significa cuerpo invisible. Y yo, oye, eso está chévere, qué bueno, me gusta, qué bueno. Pero seguí con el libro de San Juan y me encontré el capítulo 17, versículos del 18 en adelante. Escuchen bien, esto es importante, porque aquí tenemos, según la opinión de los expertos, algunos de los versículos más importantes en toda la Biblia. Porque aquí, queridos míos, estamos frente a una conversación dentro del ser de Dios. Aquí la segunda persona de la Santísima Trinidad se refiere a la primera persona de la Santísima Trinidad. Si tú quieres saber lo que Dios dictaminó, pensó sobre su iglesia, tú tienes que referirte a estos versículos para encontrarte con el pensamiento de Dios acerca de la iglesia. Desde el versículo 18 en adelante del capítulo 17. Dice el Hijo al Padre, no ruego solo por estos, es decir, no estaba rogando ahora solo por sus apóstoles, sus discípulos, sino que ruego también por los que van a creer por la fe de estos. ¿Quiénes son los que vamos a creer por la fe de ellos?
nosotros. Para que todos sean 30,000. Perdón, me equivoqué. Para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Uy, 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 qué tremenda unidad. ¿Escucharon bien? Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, es una unidad que la gente tiene que ver, constatar, gustar, palpar. Es una realidad que tiene que ser vista por la gente que no tiene fe, la gente de allá afuera, la gente de ojos carnales que tienen que ver para creer. Ellos, según el Señor en estos versículos, tienen que constatar una sola iglesia unida para poder creer. Entonces la iglesia tiene que ser visible. No es lo mismo cuerpo místico que iglesia invisible. Son dos cosas diferentes. Porque según Primera de Corintios capítulo 12, desde el versículo o en el versículo 28, y Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, el apóstol habla de la organización jerárquica de esa iglesia de Cristo, con oficiales, maestros, apóstoles. Él menciona gente de carne y hueso. La iglesia es jerárquica, es visible y tiene que permanecer unida según el deseo y la orden del Señor. Y esa iglesia tuvo que haber perseverado en el tiempo. ¿Saben por qué? Porque el Señor había dicho en el capítulo 16 de Mateo, versículo 18, que Él iba a fundar su iglesia sobre la piedra que tenía de frente, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, la iglesia siempre ha sido, nunca ha habido un tiempo en que la iglesia no fue. No por los méritos de los discípulos de Él. No porque los miembros de la iglesia fuesen perfectos, castos y puros al 100%. No, eso no depende de ti ni de mí. Eso depende de la voluntad, de la palabra y del poder de Dios, que ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y ahora la otra pregunta. Fernando, pero aquí tú tienes un problema. Iglesia visible, unida, necesariamente tuvo que haber perseverado en el tiempo. ¿Es de verdad esa iglesia necesaria? Digo, si es que el Señor dijo la verdad. Resulta que en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice el apóstol que la iglesia es la plenitud de Cristo. De manera que para allegarte a Cristo, que es la cabeza, tienes que hacerlo a través de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 5, versículo 23. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la plenitud. Y dice también Efesios capítulo 3, versículo 21, que a Cristo se le da gloria, escucha bien, no en cualquier lugar. A Cristo se le da gloria en la iglesia. Porque hay gente que cree que la iglesia no es necesaria. Y como a Cristo se le da gloria en la iglesia, según Efesios capítulo 3, versículo 21, comienza el capítulo 4 inmediatamente a hablarnos
de las consecuencias de esa glorificación en la iglesia. Y comienza el apóstol entonces en el capítulo 4 diciendo que tenemos que perseverar, estar solícitos en la unidad del Espíritu. ¿Cómo es esa unidad? Versículos 3 y siguientes. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, en un mismo Espíritu, como una sola es la esperanza a la que habéis sido convocados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Siguen buscando y apuntan el versículo 14 del capítulo 4. Para que no seáis ya niños llevados a la deriva por cualquier viento de doctrina, a la merced de embaucadores que conducen al error. ¿Se dan cuenta por qué tiene que buscarse necesariamente e identificarse la iglesia de Cristo? Para no estar confundido y no caer en manos de embaucadores, explotadores, especuladores, pillos, falsos apóstoles, maestros engañadores. Cualquier similitud con el mundo exterior es pura casualidad. No estoy pensando en nadie específico. Entonces comencé a cuestionarme. Pero, ¿cuál es entonces el criterio de autoridad? Yo quiero enseñar la verdad. Yo soy responsable del destino eterno de estas personas buenas que el Señor ha puesto como mi rebaño. ¿Dónde está ese criterio de autoridad al que yo puedo aferrarme? Comencé haciendo la siguiente aseveración. Bueno, yo soy pentecostal. Y a mí me han dicho siempre que mi iglesia pentecostal es la primera y la iglesia de Jesucristo, porque es la iglesia que nace el día de Pentecostés. El día del bautismo de fuego, lenguas, señales, milagros, prodigios. Esa era mi iglesia, yo estaba convencido, esa era mi iglesia. La iglesia de Cristo es mi iglesia pentecostal. Claro, aunque habían otras iglesias pentecostales que querían algunas cositas diferentes a la mía, pero yo seguía pensando en que yo estaba bien y en que mi fe devenía del libro de los Hechos. Lo que yo tengo que hacer para seguir siendo un buen pastor, ministro y maestro de teología evangélica es buscar mi fe pentecostal en el libro de los Hechos. Y si mi fe pentecostal coincide con el libro de los Hechos, será la primera iglesia de Cristo, la original y la única. ¿Aceptan el reto conmigo? Comencé a estudiar, seguro de que no iba a tener mucho problema. Ya en el primer capítulo comencé a tener algunas dificultades, específicamente en el versículo 14. Porque allí se menciona a un grupo de personas que habían sido convocadas por el Señor para inaugurar la extensión del reino de los cielos y la evangelización del mundo desde Pentecostés, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Se mencionan algunas personas, pero solo una de ellas por su nombre. Esa única persona que se menciona por su nombre es María, la Madre del Señor. Tal vez haya aquí algún católico que esté yendo allá al otro lado y allá le hayan dicho, ¿y qué si la mencionan? Es un mero texto, un solo texto. Yo no le echo la culpa a mis hermanos allá afuera, porque ellos lo que tienen son 50, 100 años leyendo la Biblia. Los pobres no saben.
¿No se han dado cuenta que lo grande, lo maravilloso de nuestra Madre del Cielo no es lo mucho o lo poco que se hable de ella en la Biblia, sino que lo poquito que se dice es siempre contundente, fascinante y tremendo? Siempre. ¿Por qué es importante que se haya mencionado la Virgen María en el versículo 14? ¿Saben por qué? Porque en la mentalidad judía, es que para darte cuenta de estas cosas, tú tienes que estar en comunión con la iglesia que escribió la Biblia. La iglesia que lleva 2000 años interpretando la Biblia. ¿Ve? ¿Ve? Es importante porque en la mentalidad judía, en la cultura judía, la reina no era la esposa del rey. La reina era la madre del rey. Y en la mentalidad de ellos, en la concepción de ellos, Cristo era sobre todo el rey. El rey. ¿Cómo comienza el libro de los Hechos? Los discípulos cuestionando a Jesús. Ahora sí vas a instaurar el reino de Israel. ¿Por qué? Porque él era el rey. ¿Cómo comienza el evangelio? Específicamente la versión de San Lucas. ¿Qué tipo de hijo le anuncia el ángel a María? Él heredará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Jesucristo es el rey. ¿Qué título le pusieron al Señor arriba en la cruz? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Por qué en definitiva se dejaban matar a aquellos primeros cristianos? ¿Eran idiotas o lunáticos? No, ellos tenían un buen motivo. Ellos creían, tenían fe en Cristo, rey. Venían los romanos y los cuestionaban. Niega el señorío y la realeza de tu rey y confiesa el señorío, la realeza y la divinidad del emperador, del César. Y los cristianos decían, no, Jesucristo es el Señor y Él es el rey, muerto a los leones. Esa era la concepción de ellos. Él es el rey. Por lo tanto, debieron haber tenido perfecta conciencia, noción, convencimiento de que junto a ellos, esperando aquel grandioso evento de Pentecostés, no estaba una mujer cualquiera. Junto a ellos estaba la madre de su rey, o sea, la reina del reino de los cielos. ¿Y qué me cuentan del capítulo 2, versículo 42? Uy, uy, uy. Escuchen bien, porque aquí ocurre la primera recapitulación de la vida de la iglesia primitiva. Esa iglesia de la cual yo me creía heredero. Parte integral. Se dice que esta primera iglesia perseveraba todos los días en la oración, en el partimiento del pan. ¿Saben lo que es eso? Uno de los primeros nombres que se le dio a la cena del Señor o la Eucaristía. Todos los días. Y yo celebraba la cena del Señor una vez al año. Y así, apretadito, después del sermón. Después que había predicado 1 hora y cuarto, los últimos 10 minutos eran para la cena del Señor. Rapidito. Pero aquí estos primeros cristianos celebraban ese grandioso acontecimiento todos los días. Y me puse a estudiar y me di cuenta de que la Eucaristía, la cena, fue siempre el centro del culto cristiano. No había culto sin Eucaristía. Por eso, temprano, en el año 155, poquito después de haberse escrito la última línea del Nuevo Testamento, San Justino Mártir, un pastor del segundo siglo, escucharon bien, en el año 155 nada más, escribe al emperador Antonino Pío para describirle al emperador en qué consistía el culto de los cristianos. ¿Y saben ustedes qué tipo de culto describe ese gran obispo y pastor de la iglesia? La Santa Misa de principio a fin. Habla de procesión, habla de la liturgia de la palabra, la primera parte, habla de la liturgia eucarística, habla de la epíclesis, de la consagración de los elementos eucarísticos.
Habla de la veneración que tenía esa presencia real. También habla de que los panes eucaristizados, las sagradas formas, luego de la celebración, iban a ser llevadas a los enfermos por los ministros, por los que servían. O sea, aquí tenemos también una evidencia temprana de la fe antiquísima de esta iglesia, de que la presencia real de Cristo en las sagradas formas permanece después de la celebración eucarística. Por eso lo que hay en nuestro sagrario no es mero pan. Lo que hay en nuestro sagrario, lo que se coloca en nuestro sagrario después de la celebración de la misa, es Cristo el Señor, el Verbo encarnado. Dice también el versículo 42 del capítulo 2, que esta primera iglesia perseveraba en la comunión con la doctrina de los apóstoles. ¡Ay, qué descubrimiento más doloroso! Esa primera iglesia era apostólica. Por eso en el capítulo 15, cuando Pablo y Bernabé tienen un problema en la iglesia de Antioquía, Bernabé no abre la Biblia y San Pablo lee. Ambos descendieron a Jerusalén a consultar con los apóstoles. Y entonces en el versículo 28 aparece Santiago hablando a nombre del concilio, diciendo: nos ha parecido bien y hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros. Esa primera iglesia era apostólica. No en balde asegura el apóstol en Efesios capítulo 2 versículo 20 que Cristo instituyó su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso dice Lucas capítulo 10 versículo 16: el Señor a sus apóstoles, el que les escucha a ustedes, me escucha a mí. Nadie en la época podía decir: no, Señor, solo tú, solo Cristo, solo Cristo. No queremos a los apóstoles, no queremos a esos obispos, no, solo te queremos a ti, te escuchamos a ti. ¿Qué les hubiese dicho el Señor? Yo acabo de decir que para escucharme a mí, tú te tienes que referir a ellos, los tienes que escuchar a ellos, porque la fe de nuestros padres, la fe de esta iglesia, según recibida por Cristo, ha sido custodiada en la tradición por los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. Y San Pablo habla de esa tradición en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 23 y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. San Pablo les alaba a los tesalonicenses porque habían acogido la tradición que les habían dado los apóstoles y la habían acogido como palabra de Dios. Por eso dice también el apóstol San Pablo a los Gálatas: si un ángel del cielo desciende enseñando un evangelio distinto, diferente al que les hemos transmitido. ¿Quiénes le transmitieron? Los apóstoles. Y déjenme decirle que la mayoría de los apóstoles no escribió, sino que predicó. Hay algo que tienen que transmitir los apóstoles. Y esa es la tradición. Hermanos queridos, comencé a buscar desesperadamente un texto, aunque fuese un versículo, una oracioncita, una frasecita, una palabrita, algo que me insinuara que la Biblia era la columna y el fundamento de la verdad. Lo busqué y lo busqué y lo busqué. Por mi madre que lo busqué. Y me encontré casualmente con 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. La columna y el fundamento de la verdad es la iglesia. ¿Y dónde está esa iglesia? Por primera vez en mi vida me pasó por la mente
una frase que decía, Iglesia Católica. Y yo reaccioné como buen evangélico que era. El Señor reprenda a Satanás. No puede ser. Investigué con otros compañeros y específicamente a uno de ellos le dije, mira, yo tengo un problema, necesito que me ayudes porque estoy preparando un estudio bíblico. Yo estoy buscando, ¿tú te recuerdas lo que nos enseñaron en el seminario? Que el centro de nuestra fe, de nuestra doctrina era que la Biblia era la única norma de fe, de conducta y de doctrina. ¿Podrías tú decirme dónde está eso en la Biblia, por favor? Oh, sí, Fernando, ¿cómo no? Mira, eso está en, creo que es Tesalonicenses, o no sé si es Gálatas, quizás sea Timoteo. Yo busco y te digo, porque yo debo tener las notas de esas clases. Vuelve y me llama el otro día y me dice, Fernando, no encuentro nada. Pero encontré un texto que te puede ayudar. Y yo, por favor, dime el texto. Un texto, cualquier cosa. Y él me dice, el texto que estás buscando es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y el buen hombre me lo recitó. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús. ¡Ay, qué alivio! Encontré un texto. Dice que la escritura es inspirada por Dios y si viene de Dios es suficiente. ¿Para que yo quiero otra cosa que no venga de Dios? Si viene de Dios, viene de Dios. Olvídate, me olvido del problema de la unidad, de la visibilidad, del criterio de autoridad, que si es apostólica. Me olvido de todo, porque yo lo que quiero es no hacerme católico. Y aquí hay un buen texto, la Biblia. Por lo menos ahí los protestantes dimos en el clavo. Eso pensé yo. Y con que hayamos dado en el clavo una vez, para mí es suficiente. Era suficiente. Llevé a mi esposa a celebrar. Ah, hermanos, qué noche maravillosa. Una alegría que tenía. Imagínate, no me iba a ser católico. Qué maravilla. Qué maravilla. Iba a seguir ganando buen dinero, iba a ser muy feliz. Qué bueno. Iba a seguir siendo reconocido por mi gente. Ay, iba a seguir siendo líder. Iba a seguir ejerciendo el ministerio que el Señor me había dado. Estaba muy feliz. Después de la celebración llego a mi casa. Entrecruzo mis manos por la parte de atrás de la cabeza. Y cuando estoy apenas dormitando, escuché una voz. Y lo bueno de haber sido pentecostal es que estas cosas uno las cree. Yo lo creo con todo mi corazón. Me llamaron por mi nombre. Fernando, Fernando. Mi esposa estaba profundamente dormida. Cerré mis ojos de nuevo. La voz otra vez. Fernando. Me dio un temor. Me tiré de rodillas a la orilla de la cama. Pregunté, aquí estoy, Señor. Y me cuestiona la voz. ¿Y tú dices ser teólogo? Señor, tú lo sabes. Pues no seas irresponsable. Profundiza en el texto. Hermanos queridos, me ha dado ese coraje. Pero Señor, déjame tranquilo. Si en este país hay miles de pastores a los que tú puedes quitar el sueño esta noche, ¿por qué te empeñas conmigo? Déjame en paz. Si el texto me hace feliz, cada vez que profundizo en los textos de la Biblia me encuentro con lo que no quiero encontrarme. Déjame en paz. Pero ¿saben qué? El jefe había hablado. Regreso a la biblioteca y me pongo a leer, a estudiar y a orar. ¿Saben lo que descubrí? Les digo lo que descubrí. Primero el resumen y después les explico. No hay en la Biblia, no es posible encontrar un solo texto, una oración, una frase, una coma, un punto que justamente interpretados contradigan la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Esta es la iglesia de la Biblia.
No hay por qué tenerle miedo al libro sagrado. Ese libro es nuestro. Y hay que leerlo, estudiarlo y carcomerlo si es posible. Con todo nuestro espíritu, con todo nuestro corazón. Número 1, cuando San Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, no se refería al Nuevo Testamento. Y aquí tú y yo tenemos un problema. Porque tú y yo creemos que el Nuevo Testamento es inspirado, ¿verdad que sí? Por favor, digan que sí. Sí. Ay, qué bueno. Qué susto, estoy en la iglesia correcta. Sí, el Nuevo Testamento es inspirado, pero Pablo no lo dice, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Pablo se refería al Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿a qué Antiguo Testamento se refiere San Pablo? Número 2, al Antiguo Testamento traducción griega, Código de Alejandría, la Septuaginta, que era la Biblia, la primera Biblia de los cristianos. ¿Y qué con eso? Escuchen bien, que esa primera Biblia, ese Antiguo Testamento griego, que San Pablo llama inspirado por Dios, contenía los libros deuterocanónicos que yo no tenía en mi Biblia evangélica. Ahora el texto que yo arguía a mi favor para no hacerme católico se vertía en mi contra para señalarme a la iglesia, a la única iglesia que había perseverado en la enseñanza y en la verdad de que aquellos 7 libros eran divinamente inspirados. A mí me dio un trauma porque me puse a pensar, Dios mío, con razón yo no creo que pueda interceder por mis familiares difuntos después de muertos. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en 2 de Macabeos capítulo 12. Con razón yo no creo en la intercesión de los ángeles y los santos a favor nuestro en el cielo. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en Tobías 12:12. Además de Jeremías 15:1 y Apocalipsis capítulo 5 versículo 8, capítulo 8 versículos 3, 4. No implico que haya estado perdido. Yo agradezco mucho al Señor por mi pasado evangélico. Como evangélico yo aprendí a orar, aprendí a tener hambre por la palabra de Dios, un respeto profundo a ese libro llamado la Biblia. No, yo no estaba perdido. De hecho, esta iglesia no es tan mezquina. Las sectas sí lo son. Las sectas expropian de la salvación a todo el que no pertenezca a sus filas. Nosotros no. Nosotros creemos en un Dios misericordioso. Ahora, la iglesia también es clara en el documento Lumen Gentium del Vaticano II, número 14, la iglesia reconoce los puntos positivos de estas denominaciones evangélicas o protestantes, como por ejemplo el amor que profesan hacia el Señor, la fe en Jesucristo, el canon bíblico, la palabra de Dios, de la cual se fijan bastante, el santo bautismo, son elementos de verdad que se pueden encontrar en estos grupos. Pero la iglesia inmediatamente hace la salvedad de que si a alguien le fuese revelado por el Espíritu, escúcheme, aquí hay una cuestión de conciencia que te involucra a ti desde hoy en adelante, que si a alguien le fuese revelado por el Espíritu que la iglesia católica es necesaria para la salvación y rehusar entrar en ella como condición necesaria, el tal no podrá salvarse. Eso lo vi yo, lo descubrí en ese número de la Lumen Gentium del Vaticano II, y ya me di cuenta de que era una cuestión de conciencia, de lo que el Señor me estaba mostrando y a lo que yo le estaba huyendo, lo que yo estaba reprobando, lo que yo estaba resistiendo, negando con mi conducta. Reconocer que el Señor me llamaba a la comunión plena de la iglesia que Él había fundado. Escuchen bien, porque si es cierto que yo no estaba perdido, también es cierto de que algunas personas el Señor escoge para llegar a la plenitud de la fe. Y esa plenitud de la fe cristiana que Cristo delegó a la única iglesia que fundó,
ese poder que inclusive Jesús entregó a la única iglesia que fundó para perdonar pecados y para convertir pan y vino en el cuerpo y la sangre suya, ese poder y ese conocimiento se encuentran en esta santa iglesia católica. Aquí está la plenitud de la fe y la plenitud del poder de Dios. Hay cristianos que se conforman con una experiencia personal, subjetiva, individual, allá ellos. Pero nosotros los católicos estamos profundamente enamorados del Señor y por lo tanto nosotros lo queremos todo. Y todo está aquí, en la iglesia de Jesucristo. Todo. Pero yo no lo sabía, yo no quería aceptarlo. Lo sabía, pero no quería aceptarlo. Yo no quería hacerme católico. Y me da mucha vergüenza admitirlo frente a ustedes hoy. Pero yo vine a decir la verdad. Y la verdad es que en este punto de mi conversión, yo tomé una decisión que me avergüenza, pero es la verdad. Yo decidí vivir en adelante como un perfecto hipócrita. Sí, esa es la verdad. Esa es la iglesia. Ahí está la verdad que yo quiero enseñar y por la cual tengo que responder, pero no quiero hacerme católico. No me gusta la iglesia católica. Los católicos me caen mal. No me conviene. Yo estoy bien donde estoy, me siento tan feliz. De hecho, yo he llegado a afirmar, y yo espero que ustedes me comprendan, cuando digo que yo me he hecho católico en contra de mi voluntad. Yo no estoy aquí porque quiero ni porque me convenga. Yo estoy aquí porque es lo correcto. Porque esta es la iglesia de Jesucristo. Y después de tomar esa decisión que he reconocido frente a ustedes y que me avergüenza mucho, me encontré con otra gran verdad. Por casualidad, presencié una hora santa. Unos hermanos adoraban el Santísimo Sacramento, despedían incienso y el sacerdote bellamente revestido adoraba al Santísimo. Pero para mí aquello era un acto de idolatría de los católicos. Pero la verdad es que al fin de cuentas pensé yo, no estaba tan equivocado yo. Son unos idólatras, están adorando un trozo de pan. Y se me ocurrió una idea. Óyeme, y si yo logro demostrar por la Biblia lo que me demuestra el sentido común, de que ellos están adorando un trozo de pan y no a Cristo como creen, si yo logro demostrar eso, serán idólatras y yo me habré librado de mi responsabilidad y me quedaré felizmente donde estoy. Fue como otro rayito de luz. Qué atrevido he sido, ¿verdad? Pero reté al Señor nuevamente y me puse a orar y me puse a estudiar. El texto que utilizaba este servidor para la celebración de la Santa Cena o de la Cena del Señor era 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26, donde San Pablo habla de una revelación que él recibió y él comparte y habla de la institución de la cena. Pero no me había fijado muy bien en los versículos siguientes, del 27 en adelante. San Pablo dice: quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe sin discernir. Escuchen bien, quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor sin discernir, come y bebe para sí su propia condenación. Por eso hay muchos enfermos entre ustedes y muchos otros mueren. Yo lo que pensé fue, pero ¿cómo es posible que este Cristo amoroso, misericordioso, todo amor, toda paz, esté dispuesto a matar a alguien simple o a enfermar a alguien simplemente porque ellos malinterpretan una mera representación, un mero símbolo? Porque para mí era un símbolo, no era el cuerpo y la sangre del Señor, era un símbolo en mi tradición. No era posible que el Señor convirtiera un trozo de pan en su cuerpo y un poco de vino en su sangre, porque mis sentidos delataban otra cosa, es imposible.
Pero aquí el Señor está diciendo que quien profana, quien no discierne ese cuerpo y esa sangre, esa realidad puesta sobre el altar, come y bebe para sí su propia condenación. ¿Por qué San Pablo habla tan en serio acerca de un mero símbolo? ¿A qué él se refiere por discernir? Escuchen bien, porque lo próximo que les voy a decir me lo enseñó un estudiante de griego, miembro de la iglesia luterana, estudiaba griego, entre otras lenguas clásicas, en la Universidad de Puerto Rico. Y él corroboró lo que les voy a decir. La palabra griega es diakrinon, discernir es diakrinon. Significa darse cuenta de la verdad. ¿Escucharon bien? Lo que San Pablo tiene en la mente es un cernidor. De ahí viene la palabra discernir. Parecido al que utilizamos nosotros en la construcción. Ellos lo utilizaban en la agricultura. No había los medios modernos de preservación. Así que ellos procedían a echar el fruto de la tierra rápidamente en el cernidor. Cuando se llenaban, digamos que era trigo, vertían todo el trigo en el cernidor con todo lo que traían encima. La tierra, las piedras, la cizaña, las raíces, todo en el cernidor. Cuando se llenaban, ellos procedían a discernir. Ahora se dan cuenta. Comenzaban a dejar caer, a sacar y entresacar todo lo que no fuese el verdadero trigo. De manera que como resultado del ejercicio discernidor quedara única y exclusivamente el verdadero trigo, lo que importaba, la realidad de fondo. Lo que San Pablo tiene en la mente es: el que no se da cuenta del verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor, come y bebe para sí su propia condenación. San Pablo está hablando de la presencia real. Y es maravilloso porque déjenme decirle también que San Pablo comienza, fue otro descubrimiento que hice, a hablar de la cena del Señor o la Eucaristía en el capítulo 10, no en el 11. En el capítulo 10 San Pablo exhorta a los corintios a que no sean hipócritas, porque frente al altar del Señor, frente a la presencia real, ellos tenían que examinarse y tomar una decisión firme y determinante. El altar de Cristo o el altar de los demonios, el mundo o la iglesia, la salvación, la perdición, la santidad o el pecado. Ellos tenían que decidirse frente a la presencia real. En esos términos hablaba San Pablo y yo lo estaba aprendiendo, queriendo demostrar lo contrario. Después di al traste con el capítulo 6 de San Juan, que ustedes conocen muy bien, pero que yo desconocía hasta entonces. Porque para mí Jesús hablaba de un símbolo, pero cuando Jesús es precisamente más virulentamente contradecido y hasta de manera agresiva resistieron la enseñanza del Señor. En ese momento cuando el Señor decía que Él era el pan vivo bajado del cielo, ellos no querían creer, los judíos incrédulos. ¿Y qué hizo el Señor? Cambió su mensaje, se echó para atrás, lo echó a votación. ¿Saben lo que hizo el Señor? Una y otra vez. Por más de 40 versículos, el Señor continúa insistiendo una y otra vez: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Una y otra vez, sin claudicar, sin ceder. Me llamó mucho la atención el versículo 51, y escuchen bien, el versículo 51 del capítulo 6 de San Juan, más católico que ustedes puedan leer, está precisamente en la versión evangélica española Reina Valera. Increíble. Dice ese versículo 51, el Señor: y el pan que voy a dar es mi carne, la cual entregaré por la vida del mundo. ¿Escucharon bien? Y el pan que voy a dar es mi carne, la misma carne que daré por ustedes en la cruz. La pregunta es la siguiente: ¿lo que murió en la cruz fue un símbolo? ¿Fue una representación? ¿Fue un aura? ¿Qué fue lo que murió en la cruz? Cristo el Señor, todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad
en la cruz del Calvario por ti y por mí es lo que se nos da como alimento para alcanzar la vida eterna. Es real. El versículo 54, ese me quitó el sueño por varias noches. Sí, porque hasta el versículo 53 del capítulo 6 el Señor está hablando del que se lo come. Sí, la frase griega es jófage. Pero en el versículo 54, cuando las cosas se ponen más difíciles para el Señor y la incredulidad de aquellos judíos no cedía, el Señor no solamente se mantiene firme, sino que ahora cambia de verbo. Es que no se nota en español, porque la Biblia fue escrita en griego koiné, un griego antiguo, lengua muerta. No nos damos cuenta, pero hay un cambio de verbo. Ya no él habla de jófage, ahora habla de jotrogon. Jotrogon. ¿Y qué significa eso? Escuchen bien. Hasta el versículo 53 él está hablando del que se lo come, como ingerir alimento. Pero en el versículo 54 él ahora dice, el que no me mastica, el que no me muerde, el que no me roe con los dientes, ese no tiene vida eterna. ¿Qué más literal lo quieres? Fernando, ahora sí te volviste católico. Sí, porque es que tú no puedes ser tan... Está el Santísimo cerca, no podemos, tenemos que controlar el vocabulario. No. A mí se me ocurrió, si los católicos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Si hay curas que no creen en eso, yo sí creo en eso ahora porque yo no puedo hacer la Eucaristía. Qué ignorante, ¿verdad? No me había dado cuenta de que para ejecutar el milagro de la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor, tú tienes que ser un ministro en la iglesia de Jesucristo con el poder de Jesucristo en su iglesia. Y cuando te enteraste de eso, te hiciste católico. Todavía. ¿Otras cosas sucedieron? Sí, muchas. Les cuento algunas. Lo que sucedió fue que el ministerio se me malogró. Porque tenía conciencia de lo correcto, pero no quería actuar en dirección correcta. Quería hacer el evangelio según San Yo. Y hacer mi ministerio como mejor me parecía, porque era lo que me convenía, era lo que se esperaba. Pensaba que me estaba volviendo loco. Porque yo me daba cuenta de estas cosas y otros no. Si para mí estaba todo tan claro en la Biblia y en la historia de la iglesia. Sucedieron muchas cosas. Una de las cosas que se me ocurrió fue ir a una facultad de teología católica que estaba cerca de mi casa, la Universidad Central de Bayamón, la Facultad de los Padres Dominicos, casualmente donde trabajo ahora. Miren qué pequeño es el mundo. Tremendo. Me ayudaron a convertirme y después me dieron trabajo. Buena gente los dominicos, ¿verdad? Muy buenos los dominicos. Fui allá a la Facultad de Teología, me enseñan el programa de estudio y allí estoy viendo una clase que me llamó la atención. La clase era Mariología. Y yo pensé, ¿quién será ese Mario? Después caí en la cuenta, no, esto debe ser de María, esta gente son bien marianos. Sí, este tiene que ser María. Me voy a matricular, apúntame ahí la clasecita. Y matriculé, hice las cosas. Y me fui a tomar Mariología. La segunda semana me encuentro un fraile en la biblioteca que me dice, oye, reverendo, bienvenido. ¿Qué madurez ecuménica tú tienes? Y me dijeron que estabas estudiando Mariología. Y yo le dije, sí, efectivamente. Y me dijo el fraile, ¿sabías tú que el comentario más bello que se ha escrito sobre el Magnificat de la Virgen María lo escribió el doctor Martín Lutero? Y recuerdo haber pensado, oye, pero qué cura embustero este. Martín Lutero no pudo haber escrito nada así sobre la Virgen porque él era protestante como yo. Pero el buen hombre sacó copia y me lo entregó. Lo vi, lo leí. Comentario al Magnificat de la Bienaventurada Virgen María por el doctor Martín Lutero. Oh, sí es cierto. Lo llevé a casa y lo devoré. Quedé fascinado.
Dos cosas importantes mencionaba Lutero. Número uno, María es madre de Dios. Y lo menciona varias veces. La llama la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios. Esto es fascinante, porque Martín Lutero era un teólogo inteligente. Y él sabía que el concilio de Éfeso en el siglo V había definido la divinidad de Jesucristo precisamente confesando que María había dado a luz a Dios Hijo. María era madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no podía ser madre de la naturaleza humana y no de la divina, porque era fragmentar, dividir a Jesucristo. Y Jesucristo es una sola persona. De manera que para creer en la divinidad de Jesucristo, Él, tú y yo tenemos que creer que María es madre de esa persona divina que es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Segundo, Martín Lutero enseñaba también que ningún otro ser humano ha tenido jamás una experiencia con el Espíritu Santo como la Virgen María. Ningún ser humano. Porque el Verbo encarnado descendió del cielo tomando carne de su carne y sangre de su sangre para a través de ese bendito medio llamado Virgen María, María de Nazaret, venir Él al mundo y otorgarnos la salvación y la vida eterna. Todo eso por virtud de una relación especial, extraordinaria, sin igual de la Virgen con el Espíritu Santo. Pero como yo no quería hacerme católico, yo lo que pensé fue lo siguiente, por eso de la relación de ella con el Espíritu Santo. Oye, mira qué interesante, María fue pentecostal. Ya que ustedes no saben de qué predicar el próximo domingo en mi iglesia. Sí lo saben, ¿verdad? Porque quedé fascinado. Aprendí otras cosas maravillosas de la Virgen. En la Biblia inclusive. Cosas maravillosas que en otra ocasión podemos compartir. Prediqué el sermón de mi vida. Qué buen sermón aquel de la Virgen. Sin embargo, aquella noche las caras estaban largas. Ve inclusive algunos cabizbajos que hacían así, renegando con la cabeza. Y decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Porque si hay una desgracia que un predicador pentecostal no está dispuesto a soportar, es que durante su predicación se escuchen los grillos, en mi país los coquís y los bebés llorando. Eso es una tragedia. En un culto pentecostal tú no oyes eso, es una algarabía. El predicador expone y la gente contesta, reacciona, grita, etc. Pero esa noche había un silencio sepulcral. Y yo pensaba, ¿pero qué es lo que está pasando? Este es el sermón de mi vida. Me estoy basando en la Biblia. Claro, allá te dicen, oh, sí, respetamos a la Virgen. Oh, la tenemos mucho en consideración. Mentira. Está vedado hablar, predicar a la Virgen, presentarla como modelo de excelencia de un cristiano. No se habla de ella como se habla de otros personajes bíblicos tan siquiera. Otro recurso que tenemos los predicadores pentecostales es que usualmente contamos con un crítico o una crítica. Una persona que nos toma nota y nos critica el sermón. Eso es muy bueno porque te ayudan, ¿no? Y las mujeres son muy buenas en eso. Así que yo tenía una hermana, no las estoy criticando, ¿okay? Estoy hablando del aspecto positivo. Había una hermana que me ayudaba en ese departamento porque las mujeres son más listas para estas cosas. Lo arreglé ahora, mejor, quedó mejor. Y entonces le pregunto a la hermana, después del sermón, después del culto, hermana, ¿qué fue lo que pasó? Y ella me dice, ay, pastor, el sermón te quedó bueno, estuvo bonito, no lo voy a negar, ¿pero qué? Me dijo ella, demasiado mariano. Y yo, ¿pero cómo es eso demasiado mariano? ¿A qué te refieres? Ella me dice, es que te pasaste todo el sermón. María, María, María. María, María, María. Y le dije, pero mi hermana, pero es que yo no te entiendo.
Yo he predicado en esta iglesia y puedo predicar, tú lo sabes, sobre Noé, 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 y no hay ningún problema. Josué, 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 y no hay ningún problema. Jacob, 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 y no hay ningún problema. Pedro, 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 no hay ningún problema. Pablo, 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 no hay ningún problema. Hermana mía, en esta iglesia yo puedo predicar sobre David y no hay ningún problema. ¿Han escuchado ustedes o leído la historia de David? Un mercenario, sin vergüenza, un mal padre. ¿Sabían ustedes que ese hombre consintió el ultraje de una hija de él por un hijo de él? Ah, ¿o no recuerdan ustedes el pecadillo contra Urías el Eteo? Yo puedo predicar sobre David y no hay ningún problema. Hermana mía, yo puedo predicar sobre Salomón y no hay ningún problema. ¿Han escuchado ustedes o leído la historia de Salomón? Degenerado. Puso un altar a cuanto Dios falso había, aconsejado por sus mujeres. A propósito, este señor tuvo 1000 mujeres. Entre concubinas y esposas, Salomón tuvo 1000 mujeres. O sea, yo no puedo con una y él tenía 1000. 1000. Puedo predicar sobre ellos si no hay ningún problema. Pero usted me quiere decir a mí que yo no puedo predicar sobre la única mujer que ha parido a Dios. Fernando, ahora me vas a decir también que es madre de Dios. ¿Qué voy a hacer? Hermana mía, María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios, por lo tanto María es madre de Dios. Ahora sí te hiciste católico. Al fin y al cabo yo era un buen evangélico. Y como buen evangélico yo quería sentir bonito. Se me ocurrió retar a mi Señor. Señor, tú sabes que yo no quiero ir para allá. No me gustan. Y en mi país visten, ay, los católicos en mi país. Aquí no, pero así es en mi país. Y mi esposa tan bonita con esa figura. Yo no quiero irme. Así que se me ocurrió retar al Señor. Mira, Señor, ¿será cierto que esa es la iglesia, como me parece creer, a la cual tú diste el poder para perdonar pecados? Digo, está en la Biblia. Mateo 3:6, Hechos 19:18, Santiago 6:18, Santiago 5:18, perdón, y San Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. Ahí está en la Biblia. Y como eso es cierto y eso está en la Biblia, si esta es la iglesia, esta iglesia debe tener poder para perdonar pecados. Y a mí me gustaría sentir ese poder. Así que este pastor evangélico se fue a hacer algo que se supone no podía hacer. Porque una persona que no está en comunión con la iglesia de Cristo puede participar de los bienes de la iglesia llamados sacramentos. Yo suponía que no me confesara, no era católico, pero gracias a Dios no lo sabía. Así que fui a una buena librería católica y me compré el ritual de la confesión, del sacramento de la reconciliación. Y lo leí completo, completito. Me lo aprendí de memoria. El ritual con sus variantes, todo. ¿Por qué? Porque yo quería hacer un buen sacramento de la reconciliación. Porque si la iglesia fallaba y yo no sentía bonito, fuera por culpa de la iglesia o de sus ministros y no culpa mía. Yo lo hice todo como la iglesia manda.
Ahora, claro está, no iba a ir a cualquier sitio a confesarme. Tenía que ser una iglesia de estas, de las bien bonitas, grandes, especialmente de estas góticas o grecorromanas, algo así, una iglesia antigua, de tradición, con esos confesionarios amplios, maderas nobles, gruesas, sólidas, para que cuando me confesara no salieran ni los murmullos salieran de aquel confesionario. Fui a varias iglesias, investigué si había estacionamiento lejos de la iglesia, porque ustedes pueden entender que el automóvil del pastor no va a estar en el estacionamiento de la parroquia. ¿Lo pueden entender, no? Sí que tenía que haber estacionamiento retirado. Yo averigüé los horarios de misa, de confesión, investigaba si los curas me conocían, si no me conocían, qué tipo de personas se confesaba y a qué hora. Por fin encontré el sitio indicado. Esa noche, antes de mi peripecia, hice todo lo que la iglesia manda. Examen de conciencia, contrición, propósito de enmienda, todo. Y ese día me dispuse a mediodía a llegar a aquel lugar. Y cuando estoy en la fila para confesarme, me da un temor y comienzo a pedirle perdón al Señor. Discúlpame, Señor, si esto te ofende, pero yo quiero sentir si es verdad que esta iglesia tiene este poder. Porque era cuestión de sentir bonito, ¿no? Esa es la ventaja, eso es otra de las ventajas que tienen los católicos sobre los no católicos, que nosotros no dependemos de los sentimientos. Nos gustan, seguro que nos gustan, pero no dependemos de los sentimientos, porque las relaciones de amor no se fundamentan en el sentimiento y la sensación, sino en la perseverancia, en el amor y la fidelidad. Y estoy allí haciendo la fila y hay unas mujeres antes de mí. Las mujeres siempre llegan antes que los hombres. Siempre llegan a tiempo por lo menos para la confesión. Y están aquellas mujeres antes de mí y yo estoy haciendo la fila. Se adelanta un poco la fila y yo sigo detrás de las mujeres. Por cierto, hermano, perdonen que haga un paréntesis, pero hay algo que me sorprende todavía, ¿no? Y ustedes me disculpan, yo soy un católico novato, tengo poco más de 2 años de católico y hay cosas que no entiendo todavía. Es que siempre en la confesión lo que veo son mujeres, ¿no? Y en aquella ocasión recuerdo claramente que eran todas mujeres, menos yo, por supuesto. Entonces yo he llegado a pensar que en esta iglesia aparentemente las mujeres son bien pecadoras. No entiendo por qué se ríen. Es que los hombres son santos. Pero hermano, lo que me intriga es que aparentemente mientras más viejas, más pecadoras son. Porque yo era el único varón menor de 70 años en aquel lugar. Bueno, luego me explican, ¿está bien? No, realmente no entiendo, ustedes me explican luego. Hasta que aquel cura me llama y yo entro al confesionario, corro la cortina, escondo los pies. Y el cura procede. Ave María Purísima. Es que eso no está en el ritual. Yo, Dios mío, ¿qué hago, Señor? Y lo peor del asunto fue que el hombre insistió. Ave María Purísima. Y cuando me encuentro entre la espada y la pared, entonces se me sale lo de pentecostal para afuera y le digo, pues, amén. Y el hombre insiste, Ave María Purísima. Yo le digo, pues, gloria a Dios, aleluya. Me dice el sacerdote, hijo mío, parece que hace tiempo no te confiesas, ¿verdad? Yo, ay padre, si usted supiera. Yo declaré mi vida en aquel confesionario. Entonces escuché las palabras que transformaron mi vida y me han traído este día frente a ustedes, en esta ocasión. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Yo recuerdo haber sollozado aquel amén. Ese día jamás lo olvidaré. Cuando me fui a levantar salí despedido, un salto, porque yo esperaba manejar un cuerpo de aproximadamente 197 libras. ¿Saben qué? No pesaba nada. Yo estaba liviano, livianitito, fresquito por dentro. Y aquella sensación que me embargaba, hermanos, me producía un desequilibrio. Yo no podía sostenerme, yo caminaba en puntillas, haciendo un esfuerzo terrible por mantenerme en el suelo, porque yo sentía que me elevaban, me absorbían. Maravilloso. Y comencé a caminar torpemente, yendo de lado a lado, cuando fui a bajar las escaleras para llegar a la acera. Tropecé, me caí, tuvieron que levantarme, sujetarme, y fui tanteando, tocando las verjas de las casas para tratar de llegar a donde había estacionado mi automóvil. Pero seguía caminando acera abajo, dando tumbos, caminando de manera errática, zigzagueando. Me di cuenta que la gente que venía en sentido contrario me sacaba el cuerpo, se iban, me dejaban el camino libre. Y yo comienzo a pensar, Dios mío, ¿qué papel estoy haciendo? Va este pastor y se confiesa y ahora anda borracho por aquí por la calle. Pero claro, evangélico al fin siempre le viene a uno el texto bíblico a la mente, ¿no? San Pedro en aquel gran día de Pentecostés, cuando sus interlocutores le acusaban de estar borrachos, San Pedro se levantó para defender a su gente diciendo, estos no están borrachos, sino que están llenos de la presencia del Espíritu Santo. Fui a hablar con un sacerdote. Padre, el Señor me llama a tu iglesia. Yo quiero actuar de acuerdo a mi conciencia. Y ha sido demasiado tiempo. Ayúdame. Yo necesito a mi Señor en la Santa Comunión. Padre, estoy seguro de que si no comulgo, me muero, me seco. El sacerdote me mira. Es que fui a buscar un teólogo, de esos que estudian mucho así y hablan bien complicado. Y me dice, pero Fernando, tú estás loco. Muchacho, no hagas eso. Si tú le sirves al Señor de igual manera, allá como acá, es lo mismo. Piensa en la reacción de tu comunidad. ¿Qué va a pensar tu esposa? ¿Has pensado lo que vas a perder? ¿En lo que has invertido para llegar a donde estás? De momento, al tener a aquella persona frente a mí, en cuestión de segundos, me pasaron por la mente todas aquellas acusaciones, medias verdades, insultos que yo llegué a proferir en contra de esta iglesia, desde mi púlpito y mi cátedra. Y tener a aquel hombre frente a mí me dio la clave de todo. Y le dije, ¿sabes qué, padre? Tú me acabas de convencer de hacerme católico. Y él me dice, ¿qué? ¿Yo? Sí, tú. Porque si esta iglesia ha perseverado 2000 años, a pesar de personas que testifican de ella como tú, esta tiene que ser la iglesia de Jesucristo. Se lo dije a mi esposa con mucho temblor, con mucho miedo, con mucho tacto, porque mi esposa es un ser especial. Mi esposa es una mujer de principios. Ella cuando cree algo lo cree con todo su corazón, con todo su ser. Ella era más pentecostal, más conservadora y más anticatólica que yo.
eso lo tenía en mi contra, pero ahora lo tengo a mi favor, porque ahora es más católica que yo. Pero en aquel momento, cuando le notifiqué a mi esposa sobre mi decisión, mi esposa respondió reprochándome. Me dejó, mi amada esposa, la única mujer de la que he estado enamorado en mi vida, la madre de todos mis hijos. Me despreció y me dejó. Fueron los 2 meses más difíciles de mi vida. Y lloraba todos los días, porque yo amo profundamente a mi esposa. Profundamente. Un día fui a una capilla buscando el sagrario para desparramar mi corazón. Yo estaba triste y decía, Dios mío, ¿qué clase de Dios tú eres? Ahora mi historia salió por la televisión, mis amigos me insultan por la radio, hacen llamadas telefónicas para insultarme. Mi madre me llama para preguntarme, hijo mío, asegúrame de que si te mueres ahora mismo te vas con el Señor. ¿Verdad que sí? Mi hermana fue un domingo por la mañana a su iglesia y se encuentra con un predicador invitado cuyo tema de la ocasión era el ministro apóstata que se había hecho católico. Mi hermana tuvo que soportar a un individuo que insultara a su hermano en su propia iglesia. Yo estaba sufriendo todo aquello. Mi esposa me había dejado y no tenía contacto con mis hijos. No podía enseñarles mi fe. No podía llevarlos a mi iglesia porque ella me lo tenía prohibido. Y cuando estoy llegando al Santísimo veo que en la primera banca, antes de llegar al sagrario, veo un rosario. Y yo sustraje aquel rosario. Lo tomé así como con disimulo. Una religiosa me dijo hace poco, no se sienta mal, eso fue la Virgen que lo puso ahí para que usted se lo robara. Me encantan las monjas. Cuando tu conciencia no te deja dormir, habla con una monja. Son buenísimas. Y yo tomé aquel rosario y se me ocurrió otra idea radical. Señor, perdóname por lo que estoy pensando, pero yo estoy desesperado y yo necesito ayuda. A mí me han dicho en tu iglesia que María es una poderosa intercesora ante tu presencia y que ella es nuestra madre y que ella nos puede ayudar. Señor, perdóname si te ofendo con esto. Yo voy a tratar de decir este rosario. Yo no sé cómo se dice un rosario. Hay algo que tiene que ver con Ave Marías y Padres Nuestros. Yo trataré. Y perdóname si esto te ofende. Pero yo estoy desesperado. Fue entonces que hablé por primera vez a mi Madre Santísima. Por primera vez en mi vida. Le dije, María Santísima, si la iglesia de tu hijo está en lo correcto y tú me estás escuchando, yo voy a decir este rosario. Yo no sé cómo hacerlo y te ruego que me disculpe. Pero, Madre de mi Señor, yo estoy desesperado. Y yo voy a hacer este rosario solamente con 2 intenciones. Solamente 2 intenciones. La primera, que mi esposa y yo nos reconciliemos. La segunda, que mi esposa, mis hijos y yo entremos a la comunión plena de la Santa Iglesia Católica. Solamente 2 peticiones. La segunda es más difícil, lo reconozco, Madre mía, pero por favor ayúdame. Y empecé a decir aquel rosario torpemente, sin fe, dudando de que me estuviesen oyendo allá arriba. Aquel rosario, les digo la verdad, aquel rosario me tomó 50 minutos.
Cada decena yo le pedía perdón al Señor si aquello estaba mal. Pero yo hice aquel rosario. Esa misma tarde me encuentro a mi esposa en la sala de mi casa. Y me dijo: Fernando, esto no puede seguir así. Yo te amo. Y nos reconciliamos. Aún así ella no quería saber de la iglesia, porque según ella la iglesia nos dividía, porque según ella su Dios no era el Dios mío, porque si Dios me hablaba a mí, ¿por qué no le hablaba a ella? Pero yo tenía a mi mujer a mi lado y tenía a mis hijos, y ya eso era suficiente para hacerme sentir mejor. Y lo que me duele mucho es que no sé dónde puse el rosario. No sé. Me deshice de él, lo boté, lo perdí, no sé. No sé. Y lo que me duele es que una vez yo logro la reconciliación con mi esposa y mi familia, me olvidé de quién fue la que hizo posible esa reconciliación. Y no volví a recurrir más a ella. Pero hace 2 años, cuando entro a la comunión plena de la Santa Iglesia Católica, me espera el señor arzobispo de San Juan en aquel inmenso altar de la Santa Iglesia Catedral. Yo estoy desfilando por el pasillo central. Aquello fue un evento, salió por televisión, habían periodistas. En un momento dado, cuando las luces me dejan de deslumbrar, me doy cuenta de que frente a mí iban mis 3 niños, vestiditos de blanco, a ser bautizados, y mi niña mayor a recibir su primera comunión y entrar a la iglesia con su padre. Cuando me estoy acercando al altar me doy cuenta, no había caído en la cuenta de lo que mi Madre del Cielo era capaz de hacer. Cuando estaba llegando al altar siento que me oprimen fuertemente el brazo derecho. Y cuando miro a mi derecha me doy cuenta de que junto a mí iba mi esposa. Mi esposa iba conmigo a hacer su primera comunión, a ser confirmada y a casarse conmigo por el santo sacramento del matrimonio en la iglesia de Jesucristo. Pero lo que me dio mucha tristeza, fue que en ese momento yo me di cuenta del hijo ingrato que yo había sido. Porque tan pronto nos reconciliamos, me olvidé del favor de mi madre y de la oración que me había acercado a mi madre. No le volví a dirigir la palabra. Sin embargo, aquella noche, mi madre me concedía aquella segunda intención de aquel rosario mal dicho y con poca fe. Porque yo me olvidé de mi madre, pero mi madre nunca se olvidó de mí. A mí me gustaría llevarme unos cuantos amigos de este lugar, porque me hacen falta. Sin embargo, yo creo que las relaciones de amistad deben fundamentarse en el respeto y en la verdad. Así que aquellos de ustedes que quieran ser mis amigos, yo les hago una advertencia.
aquellos de ustedes que quieran hacer amistad con este servidor, nunca, pero nunca digan que da lo mismo esta iglesia que cualquier otra iglesia. Me hacen sentir como un idiota cada vez que escucho eso. Nosotros hemos dejado atrás lo que hemos dejado atrás, porque nos hemos convencido de que esta es la iglesia de Jesucristo. Esta ha sido una presentación del Ministerio de Evangelización Católica Refugio del Señor. Si gusta obtener una copia de este tema o si desea invitarnos a su comunidad para compartir la riqueza de la fe católica, llámenos por favor al 323-264-1809 o al 323-226-9400. O puede escribirnos al Ministerio Refugio del Señor, P.O. Box 86433, Los Ángeles, California 90086. Ayúdenos a continuar la evangelización no haciendo copias de este tema sin autorización del Ministerio Refugio del Señor, porque un católico instruido jamás será confundido.